Quiero presentarles en esta ocasión a la maestra en psicología Quetzal Natalia Galán López, quien va a impartir el día de hoy esta plática para ustedes. La maestra Galán realizó estudios de licenciatura, maestría y actualmente doctorado en el área de psicología y salud en la Facultad de Psicología de la UNAM. Su área de especialización ha sido la atención psicológica en pacientes con síndrome de fibromialgia y otros tipos de dolor crónico, desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual y contextual. Actualmente es coordinadora del Departamento de Investigación Clínica en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia Blanca Montaño Caso López AC, donde dirige líneas de investigación para la evaluación y tratamiento de personas con fibromialgia. Asimismo, se encarga de coordinar los programas de formación en la práctica para psicólogos de universidades públicas y privadas. Es docente en la Facultad de Psicología de la UNAM, en el área de Psicología para la Salud, en donde también coordina trabajos de investigación para la titulación relacionados con fibromialgia y otros tipos de dolor crónico. Es autora y coautora de artículos de investigación científica. Las líneas de investigación se centran en la evaluación multiaxial, así como la atención psicológica y multidisciplinaria de personas con síndrome de fibromialgia y otros tipos de dolor crónico. Bien, démosle la bienvenida a la maestra Galán y espero que esta plática sea para todos ustedes de mucho contenido. Aquí los dejo con la maestra Galán. Muchas gracias, licenciada Sandra. Muy buena tarde a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Hay gente que veo que anda por aquí, que conozco, otras personas que no tengo el gusto, pero bueno, voy a tratar de el día de hoy compartirles algunas cosas que considero que son importantes dentro del tratamiento del dolor. Y por supuesto que me va a dar gusto escuchar si tienen dudas o quieren compartir algún comentario conmigo. Lo único que les pediría es que por el tema de orden, lo hagamos al final, aunque bueno, si hay algo así muy importante que consideren que quieren comentar o que quisieran preguntar en medio, pueden con gusto interrumpirme y voy a hacer una pausa para poder contestarles. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a empezar a compartirles una presentación que hice para que podamos ir siguiendo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y justamente me enfoqué en poder hablar sobre un tema que me parece muy interesante o más bien relevante, que tiene que ver con el asunto de la aceptación del dolor. Y creo que para muchos de ustedes puede ser algo que puedan incorporar como una herramienta de atención. Y sobre eso es lo que me voy a basar, justamente sobre poder brindar un panorama principalmente del por qué es importante, ¿no? O sea, como que muchas veces dentro de los tratamientos a lo mejor podemos escuchar que debemos aceptar o que nos conviene aceptar o que sería importante aceptar, pero tal vez no nos termina de quedar claro por qué y eso cómo me va a ayudar y sobre todo en un último, pero me parece lo más importante, cómo se hace esto, ¿no? Entonces voy a dirigir un poco hacia allá el tema. Les repito, si alguien al final quiere interrumpirme y preguntar algo que sea altamente relevante, tampoco está prohibido, nada más yo considero que a lo mejor para poder tener orden, pues lo podemos trabajar hacia el final. Y igual si quieren ir escribiendo en el chat, pues con todo gusto voy a tratar de irme dando mis vueltas para revisar qué es lo que ustedes están comentando. Bueno, pues vamos a empezar. Como primer punto, quiero platicarles que pues ustedes más que nadie conocen lo que es el dolor, cómo se percibe, cuáles son los elementos que tiene, pero vamos a decir a un nivel más técnico o para poder analizar el dolor como tal, las personas que nos dedicamos un poquito a estudiar esta parte sabemos que el dolor es un mecanismo de adaptación y de supervivencia. Como tal, el fenómeno se centra en eso.
porque es un mecanismo de adaptación y de supervivencia, porque nos ayuda a poder ir evitando o ir topándonos cada vez menos con situaciones que nos ponen en riesgo. Yo les pongo aquí esta imagen de la niña que está agarrando algo caliente, porque usualmente cuando nosotros somos pequeños y venimos a este mundo y empezamos a explorar las cosas, pues así es como vamos aprendiendo qué cosas sí y qué cosas no debemos hacer y cómo nos debemos de relacionar con el mundo. Y muchas de esas pautas nos las brinda el dolor. Si yo toco algo que está caliente, mi propio mecanismo de supervivencia, cuando yo hago eso y me lastimo y siento feo y me arde o me punza o me queda una herida, algo que me va a tardar mucho en recuperar, eso me va a dejar un aprendizaje de esto no lo debo de hacer. Y así pasan muchas cosas. Si me expongo y me caigo, si me fracturo un pie, si meto la mano en la manija y me machuco, ¿no? O sea, hay muchos elementos que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de cómo el dolor nos va pautando, nos va dando esta direccionalidad sobre lo que no debemos de hacer y en qué situaciones nos estamos poniendo en riesgo. En ese sentido, el dolor es un mecanismo de adaptación, nos permite identificar qué cosa no está correcta que hagamos o en qué situaciones no nos debemos exponer, y eso permite que tengamos un mayor índice de supervivencia en general como especie. Entonces, dentro de este mecanismo de adaptación, pues podemos evaluar que el dolor es funcional en ese sentido, en ese sistema. Sin embargo, también sabemos que el dolor es un generador de sufrimiento y un generador de discapacidad. Y en ese sentido, pues lo que observamos, pues, es que también el tener un dolor no nada más me va a ayudar a adaptarme, sino que tiene una contracara que implica el que yo voy a sufrir y voy a tener un proceso de discapacidad. Entonces, esta dualidad que tiene el dolor, ¿de qué depende? ¿No? O sea, ¿de qué depende que deje de ser un mecanismo de adaptación y de supervivencia que me está ayudando a poder desarrollarme en la vida y adaptarme y sobrevivir, a que pase a ser algo que me genera sufrimiento y que me está discapacitando? Pues básicamente aquí hablamos del papel de la cronificación. ¿Y qué es la cronificación? Cuando el dolor pasa de ser agudo, es decir, de algo que me sucede, pero en algún momento pronto va a dejar de pasarme, como cuando yo me quemo y me duele mucho, pero sé que en 2, 3 días eso se va a sanar y esa zona ya no me va a doler, a tener un dolor que es persistente, que a lo mejor no está encontrando una cura, que no está pudiendo ser disminuido, que no nos está ayudando en el proceso de adaptación. Bueno, pues en ese momento pasa a ser un elemento de sufrimiento y pasa a ser un generador de discapacidad, ¿vale? Entonces, un poquito a partir de esto, lo que vamos a empezar a considerar es que cuando a mí algo me duele, en esta cronicidad o en el proceso agudo, cualquiera de los dos elementos puede aplicar. El sistema de alarma del cuerpo, esto que me está avisando que no está correcto, algo me está sucediendo, va a empezar a buscar cómo escapar de esa situación que me puso en peligro, ¿no? Y yo aquí les puse un poco, por ejemplo, esta situación que me parece muy, que puede sucedernos a todos, como cuando se nos dobla un pie, ¿no? Esta situación de que se me doble el pie y me duela mucho y yo sienta como ese tirón, lo primero probablemente que va a suceder es que yo voy a tratar de entender por qué me pasó esto, ¿no? O sea, pisé mal, traía yo el zapato me estuvo, me puso el pie, ¿no? Traía un tacón, ¿qué es lo que me sucedió? Y eso es la primera como reacción normal o adaptativa que tenemos cuando hay dolor. Vamos a empezar a pensar a nivel cognitivo qué es lo que me sucedió o por qué estoy en esta circunstancia. Obviamente, si volvemos al proceso del mecanismo de adaptación, porque eso es lo que me va a permitir en algún momento futuro, pues no volver a estar en una condición similar. Después, en un proceso secundario, también vamos a ir identificando que a la par de que se activa el mecanismo del dolor, se van a activar otros procesos en nuestro cuerpo y muchas veces esos procesos tienen que ver con lo que llamamos como el sistema de huida. El sistema de huida es esto que me está pasando no es agradable o es peligroso, tengo que salir de aquí, tengo que moverme,
tengo que correr, ¿no? Tengo que buscar la manera de no estar en esta situación. Y muchas veces este proceso de huida lo que va a activar es el estrés, la ansiedad, el miedo, la preocupación. Es por eso que muchas veces cuando las personas viven con dolor, pues entonces también constantemente están experimentando sensaciones de ansiedad o de angustia, porque como tal el mecanismo del dolor va a ir activando estos procesos de manera adaptativa, vamos a llamarle así. Y por supuesto lo que está intentando evaluar nuestro cuerpo es qué tan peligroso es esto que me está pasando, ¿no? En qué situación estoy en mi entorno, para posteriormente pasar a un tercer proceso que es la movilización para evitar que el daño se extienda, o lo que psicológicamente llamamos el afrontamiento. Quiere decir que una vez que yo ya evalué qué es lo que me pasó y qué tan peligrosa es esta situación en la que estoy, entonces ahora sí voy a buscar este tercer proceso, que es cómo voy a hacer para aliviar este dolor y qué debo hacer para prevenir que no me vuelva a suceder esto que me está pasando, ¿no? Entonces, digamos, en un proceso normal, ay, perdón, en un proceso normal, lo que yo tendría es el momento en donde se activa el dolor y todos estos elementos se van activando como a manera de cascada, de tal forma que yo pueda tener un proceso de adaptación y que no vuelva a ponerme en esta situación en la que estoy percibiendo daño a mi cuerpo. ¿Sale? Entonces, de esta manera, el dolor empieza a trabajar y empieza a generar esta serie de pautas para que yo pueda generar una respuesta. Sin embargo, si ustedes observan, hacer todos esos procesos es muy complejo. Experimentar todos esos elementos es complejo. Es por eso que sabemos, pues, y tenemos que empezarnos a ser conscientes que vivir con dolor es una situación altamente exigente. Cuando el dolor es agudo, regreso, y voy a estar haciendo esto para poder explicarlo de manera más diferenciada. Cuando el dolor es agudo, es decir, cuando el dolor es temporalmente corto y se me va a quitar, pues puedo utilizar esos recursos y ya, se acabó, ¿no? O sea, estoy evaluando la situación, veo qué me pasó, cómo le voy a hacer para remediarlo, a lo mejor sé que me tengo que aguantar 2, 3 días y listo, eso se va a quitar y yo voy a regresar a mi condición normativa. Pero cuando el dolor es una constante, entonces estamos entrando constantemente en estos ciclos y eso hace que se vuelva una demanda para mí, tanto a nivel de pensamiento, ¿no? Que constantemente tengo que estar evaluando qué es lo que está pasando, por qué es que ahora me duele de este lado, es que ahora me duele de este otro, pero ¿qué hago? ¿Qué fue lo que hice incluso, ¿no? Para entrar en esta crisis de dolor. Y por supuesto que eso se empieza a convertir en toda una tarea que tenemos que llevar a cabo. Especialmente, pues sabemos pues que el dolor crónico en general eh, responde poco al asunto de la medicación o a la rehabilitación, ¿no? Entonces, como la mejora solo es parcial, el asunto es que las personas tienen que estar lidiando con estos procesos de manera constante, además de que, bueno, algunas personas lo comprenderán, los efectos secundarios de la medicación también son un tema que tenemos que considerar. Entonces, en ese sentido, se vuelve un proceso muy exigente, muy demandante, muy agotador. En el tema especial de la fibromialgia, pues que sabemos que es un dolor crónico que está generalizado, es decir, que va a tocar muchos puntos del cuerpo. También lo que observamos es que este dolor va a ser continuo, es decir, pues está presente la mayor parte del tiempo, llega a ser muy agobiante por estas características que estoy describiendo y para muchas personas también puede llegar a ser discapacitante, es decir, que la presencia misma de la enfermedad va a empezar a limitar que yo pueda hacer mis actividades de la vida cotidiana de manera eficiente o bien en algunos momentos como son los periodos de crisis, pues que de plano no los pueda hacer. ¿Vale? Entonces, nada más pongo esto para ir un poco situando que en general hay muchísimos padecimientos de dolor crónico, como puede ser el dolor crónico de espalda baja, el dolor de las migrañas, el dolor pélvico, pero bueno, todas esas enfermedades van teniendo su componente de dolor crónico. Sin embargo, lo que encontramos en la fibromialgia, bueno, pues es una sintomatología mucho más complicada. Es un padecimiento de dolor crónico, repito, que está generalizado a múltiples áreas del cuerpo
Y eso ha hecho o ha permitido que nosotros identifiquemos que esas características pues hacen que la enfermedad en sí se vuelva mucho más agobiante que algunos otros procesos de dolor crónico que están más bien como regionalizados. Entonces, en este sentido, bueno, vamos identificando esas características y aquí me permití ponerles este ejemplo, ¿no? De aquí en la fundación nosotros hacemos una evaluación para que las personas cuando vienen y nos consultan, pues les pedimos que dibujen, ¿no? Cuáles son las áreas de su cuerpo que les duelen más o las que están más presentes y en qué intensidad. Y bueno, pues me pareció muy representativo que ustedes observen que una persona que vive con fibromialgia va a tener una distribución de dolor en algunas ocasiones así la va a percibir. Un dolor que está repartido por todo el cuerpo, que trastoca casi todos los puntos de su cuerpo y que además se presenta en un nivel de severidad, ¿no? Alto. Y eso pues hace que entonces nosotros nos preguntemos, imaginemos pues si en el caso de que yo me torcí el tobillo, puedo echar a andar estos mecanismos cognitivos de preocupación, de miedo, de angustia, de agobio, ¿cómo se va a presentar en una persona que vive con esta característica de la generalización? Y entonces, estas preguntas que yo les planteaba, ¿no? De por qué me sucede, qué tan peligroso es, cómo hago para aliviarlo, qué debo hacer para prevenir, se empieza a generar como un ciclo en donde constantemente estoy entrando en este proceso cognitivo que además es natural, o sea, no es como que nosotros decidamos entrar en este ciclo. Este ciclo es automático porque es lo que me permite que la función del dolor cumpla lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, lo que va a suceder es que una persona que tiene esta característica de dolor, pues de manera muy automática y además muy frecuente, está experimentando todo este proceso, todo este proceso, todo este proceso, a la par de tener que resolver cualquier otra cosa que tenga en su día a día, ¿eh? Entonces, este asunto es un poquito para que veamos cómo es la experiencia del dolor. Yo sé que ustedes lo viven, pero a lo mejor en este punto más el desglosarlo les puede empezar a ayudar a entender o comprender por qué es que se dan ciertos mecanismos y ustedes se perciben también en cierto malestar. Entonces, bueno, especialmente la fibromialgia, sabemos por estudios, es decir, por investigaciones, pero también por nuestra experiencia clínica, es decir, por el trabajo que hacemos diario con las personas que acuden a nuestra fundación, que la fibromialgia es poco respondiente al tratamiento farmacológico. Es decir, aunque las personas que la padecen consuman los fármacos, como que esto no alcanza a ser suficiente para poder tener un buen manejo del dolor. Y bueno, hay personas que también pueden hacer actividades de rehabilitación, pero aún estos dos elementos en conjunto, pues no alcanzan a ser suficientes para que la persona controle su dolor de manera eficiente. Entonces, tenemos esto, ¿no? Que cuando el medicamento y la rehabilitación no nos están ayudando o no están siendo eficientes para controlar el dolor, entonces la persona tiene que buscar otras estrategias que permitan disminuir ese malestar, como una opción de buscar su bienestar, ¿no? Esto es algo natural, vamos. Y entonces entramos en un proceso que conocemos como la evitación de ciertas experiencias. Entonces, como yo sé que me puedo tomar medicamento y eso no me va a ayudar al 100 y puedo hacer otras cosas de tratamiento y eso no me va a ayudar al 100, empezamos a buscar, aunque sea de forma inconsciente, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser un proceso de búsqueda consciente, sino el cuerpo como un mecanismo de respuesta va a tratar de evitar o controlar aquellos aspectos de las experiencias de su vida que creen que puede percibir o creer que van a empeorar el dolor. Es decir, me empiezo a volver como muy vigilante de cuáles son las situaciones que me detonan dolor, que están asociadas, que si me muevo, que si no me muevo, ¿no? Por ahí va un poco la situación. Ese es un mecanismo como compensatorio de no poder encontrar un apoyo que me permita poder tener un adecuado control de mi dolor. Y es natural, repito. Y un poco a este mecanismo le ponemos el nombre de evitación, ¿no? Y este mecanismo de evitación, yo lo
quise ejemplificar un poco con esta imagen, porque quería como representar, pues, si hay muchas cosas que están en mi ambiente y en mi mundo que de repente me pueden estresar y detonar dolor y que me lastiman, pues entonces empezamos a hacer como una especie de escudo, vamos a decirle así, en donde cada vez vamos a intentar exponernos menos a eso que nos va a detonar más dolor. Y claro que es normal, ¿no? Entonces, este proceso de la evitación lo que quiere decir es que me voy a deshacer o voy a evitar o al menos intentar controlar esas experiencias que me detonen más dolor o que yo considere que me están empujando a tener un dolor más descontrolado. Y repito aquí que este proceso lo hacemos las personas en general como un mecanismo de protección. Es algo que hacemos como para decir, pues me cuido de esto, me cuido de aquello, ¿no? Y que me va a permitir también ayudar a la supervivencia y sobre todo como una especie de autocuidado que yo estoy haciendo para pues obviamente no exponerme a aquello que yo considero que me está lastimando. Y entonces, en este proceso yo puedo empezar a evitar, por ejemplo, actividades, ¿no? En el ejemplo yo pongo, a lo mejor no hago ejercicio, porque yo sé que si hago cierta cantidad de ejercicio, pues voy a tener después mucho dolor. Ese sería un ejemplo básico. Pero también pudiera ser personas, porque hay ciertas personas que me estresan mucho y entonces me detonan después también dolor o lugares, ¿no? O lugares o situaciones en donde a lo mejor si me dicen, no, pues sabes que tienes que ir a trabajar de un punto de la ciudad a otro que te vas a hacer 1 hora de camino o 2 horas de camino, pues eso ya me va a implicar un esfuerzo que también puedo yo haber estado asociando al dolor. Esos son como un grupo de actividades que podemos evitar. Pero muchas veces sin darnos cuenta, también empezamos a evitar los procesos que les llamamos como internos. Es decir, esto que sucede adentro de nuestra cabeza o mente, como le queramos llamar. Y en estos procesos lo que tenemos, por ejemplo, puede ser pensamientos, ¿no? Pensamientos que yo asocio como que me van a estresar o que me van a preocupar y entonces no, ya no quiero pensar en eso y ya no me voy a meter en eso y voy a tratar de hacer otra cosa porque ese pensamiento o esa línea de pensamiento me puede llevar a también experimentar dolor. O recuerdos, ¿no? Pudiera ser recuerdos de cuando empecé o recuerdos de cuando estaba mejor y podía hacer ciertas cosas, pero de pronto eso como que me lastima, como que no puedo manejar muy bien esa situación, entonces también mejor me alejo, me distancio y no me meto en este proceso. Incluso sensaciones, ¿no? Sensaciones como sentir ansiedad o sentir tristeza o si siento un calambre, el mismo dolor es una sensación, entonces no quiero entrar en ese proceso y también empiezo como a buscar cómo hacer para poder zafarme o salirme de estas circunstancias o bien una circunstancia en general, ¿no? Vamos a poner como ejemplo, pues estar en una reunión y que de repente empiezo a sentir agobio y siento dolor y siento situaciones que no me gustan, entonces mejor me voy, me aíslo y me quedo en un espacio en donde no tenga que estar en contacto. Entonces, todos estos procesos que ahorita les acabo de platicar, pues corresponden a esta experiencia de la evitación que vemos de manera muy frecuente en las personas que viven con dolor, especialmente pues ahora que tenemos a lo mejor una afluencia importante de personas con fibromialgia. Y son elementos que se van presentando y como les decía, se van presentando justamente porque es lo que parece que podemos hacer como una respuesta adicional para tratar de controlar o contener el proceso del dolor en sí mismo. Y es muy, muy frecuente que esto se lleve a cabo. Voy a revisar de manera muy rápida el chat. Ok. Entonces, en el dolor crónico, el proceso de evitación, ¿qué es lo que va a fomentar? Porque, bueno, diríamos, de manera, me voy a regresar un segundo. Ay, no. De manera general, me voy a volver a regresar al asunto de si el dolor, pensemos en una situación de migraña, lo tengo presente y yo
por no tener una crisis de migraña, si siento un poco dolor, evito hacer ejercicio, pues de manera aguda, vamos a decirle así, eso está bien, ¿no? Porque me voy a descansar y entonces sé que eso me va a ayudar a recuperarme y me puedo enganchar en esta actividad otro día, en otro momento, bajo otras situaciones, y sé que esto va a ser un proceso pasajero. El problema en el tema de dolor crónico es que eso no va a pasar. Y entonces voy a dejar de engancharme en esta actividad, por ejemplo, de hacer ejercicio de manera también crónica, ¿no? Es decir, en el largo plazo es muy probable que yo no vuelva a tocar ni los tenis, pues, para caminar, porque entonces considero que eso puede generarme dolor y me empiezo a desenganchar de actividades, de personas, de lugares, de ocupaciones, ¿no? Y eso es el asunto que vamos a empezar a evaluar, que en el sistema de largo plazo, esto se vuelve más un mecanismo problema que algo que me esté ayudando a recuperarme, ¿no? Es decir, si lo planteamos así, este mecanismo que está diseñado naturalmente para que yo repita, evite repetir cosas que me dañan en términos de dolor, cuando hablamos del proceso de la cronificación, entonces ya no funciona así. ¿Por qué? Porque el evitar estas cosas no necesariamente va a evitar que yo tenga dolor. Entonces, es ahí en donde empieza a generar tropezones y no necesariamente va a evitar que yo tenga dolor, sino que además me puede paradójicamente poner en una condición de mayor dolor. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita. ¿Por qué? ¿No? Porque este proceso que es natural, que hacemos, porque claro, viene de un proceso de evolución, me va a poner en tantos problemas. Bueno, pues porque eventualmente, conforme yo empiezo a evitar moverme, evitar salir, evitar estar con personas, evitar lo que sea que ustedes consideren que están evitando, lo que voy a empezar a fomentar es que tener mayor disfunción, es decir, voy a moverme menos, a salir menos, voy a tener una vida más sedentaria, me voy a aislar, ¿no? Está el aislamiento, y en esos procesos entre moverme menos y aislarme más, empieza a haber una potenciación del dolor. ¿Por qué? Porque son elementos que al dolor crónico no le sirven. El que una persona se quede más inmóvil o esté más aislada, empieza a generar más bien como atrofia, ¿no? Entonces vamos a tener una potencia del dolor, se va a incrementar también el sufrimiento tanto físico como mental, porque obviamente en el ir perdiendo funcionalidad y estar más aislada, también empieza a haber más depresión, más ansiedad, más sensación de inutilidad, más sensación de soledad, y eso empieza a agravar todo el cuadro del sufrimiento, y eso por supuesto que va a empezar a tener un impacto a nivel de la calidad de vida, ¿no? Entonces, este proceso que de inicio y como un mecanismo evolutivo de años funciona para que nosotros no nos expongamos a lo que nos hace daño, en el dolor crónico se empieza a volver una patología o un foco de patología. ¿Por qué? Porque la evitación empieza a funcionar en nuestra contra en lugar de ayudarnos a tener una adaptación. Entonces, resulta un poco como este estilo, ¿no? En el largo plazo, esto que yo de entrada, fue como encerrarme, ¿no? Ya quedamos que la metáfora es nos encerramos y nos cubrimos y no queremos exponernos. Funciona para que no tuviéramos un daño, también nos va a aislar de lo que nos es agradable en la vida. Ese es el problema. Que la evitación no funciona nada más aislándonos de lo que nos daña, sino que tampoco nos va a permitir lo que sí nos hace bien, lo que nos gusta, lo que disfrutamos, lo que nos da placer, lo que nos genera bienestar, ¿no? Y entonces este es el proceso realmente que tenemos que analizar como lo más complicado, que la evitación como un proceso general no solamente nos separa de lo que nos genera daño, sino también de aquello que nos hace bien. Y en ese proceso es que empezamos a tener también mucho asunto de disfuncionalidad. Entonces, de manera más concreta, ¿cómo yo sé, ¿no? A lo mejor hasta ahorita he tratado de explicarlo, pero entiendo que puede ser algo complicado de entender.
¿Cómo yo sé que estoy evitando, ¿no? Ante el dolor? ¿Cómo sé que estoy teniendo estas conductas que me están a lo mejor distanciando de aquello que me es agradable o que yo quiero experimentar? Bueno, pues les puse algunos ejemplos. Hay muchísimos ejemplos, ¿no? Eso pues es una lista larguísima, pero les puse algunos ejemplos que yo creo que son como los más frecuentes o que he visto, he notado más en el trabajo con las personas. Y básicamente la evitación al dolor se ve un poco de esta manera. El sedentarismo, el que yo evite moverme o hacer ejercicio, es una práctica de evitación. De evitación, por supuesto, de moverme y tener más dolor, pero finalmente termina siendo una práctica de evitación. El aislarnos para evitar el dolor o malestar es una práctica de evitación. Cuando yo evito agendar o planear actividades porque estoy pensando que a lo mejor ese día me va a doler, ¿no? O que en ese momento, qué tal que me da dolor y ya no voy a poder hacerlo, entonces mejor no lo agendo, no lo hago, no lo programo, estamos evitando. Cuando estamos en un proceso mental que no nos gusta y entonces decimos, no, ya no voy a pensar en esto, o me estoy focalizando en que me duele algo y digo, no, ya no voy a pensar en eso. No pensar en el dolor, no pensar en que tengo una enfermedad, no pensar en que tengo un malestar y empezar a distraerme en otras cosas porque eso es algo que no tolero hacer, es una práctica de evitación. Pero también podemos estar practicando esta evitación cuando nos queremos desenganchar de manera muy rápida de las emociones que no nos gustan, como la tristeza, como la ira, el enojo, la sensación de injusticia, la sensación de envidia, ¿no? Que es algo que de pronto yo trabajo directamente con las personas, ¿no? El decir, bueno, de pronto siento que el mundo es injusto porque yo estoy en esta condición y tengo envidia de los que no están en esta condición, pero no debo de sentir eso porque entonces eso me hace mala persona, ¿no? Entonces, esos procesos de ir evitando y no querer experimentar lo que a nosotros nos parece que no es agradable, también son prácticas de evitación. Y en algunos momentos, y esto quiero ser precisa porque, bueno, eso va a depender de muchas circunstancias, pero los consumos excesivos de medicamento también puede ser una práctica de evitación. Es decir, que a lo mejor yo pase de tomar un medicamento a otro y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro, ¿no? Como intentando siempre ir viendo si chicle y pega y ahora sí me hace, ¿no? O consumir cantidades que no son las que me indicaron o cantidades desproporcionadas, pues también pueden ser prácticas de evitación, ¿no? Que finalmente lo que refleja es que yo estoy haciendo casi que cualquier cosa, cosas que además muchas veces he notado que no me sirven, pero que bueno, como que le voy a volver a pegar para ver si esto me ayuda cuando realmente yo sé que no es algo que me esté ayudando. Y finalmente les puse este último que es el buscar siempre la cura, ¿no? El buscar la cura quiere decir que yo pueda hacer tratamientos 28,000 para curarme, cuando en la ciencia, la descripción de la enfermedad, en la realidad, sabemos que no hay una cura, ¿no? Para la fibromialgia ni para ningún otro tipo de dolor crónico. Entonces, el estar constantemente buscando y experimentando y buscando y experimentando, yo sé que es complejo y les prometo que esto lo he trabajado con algunos pacientes. Y lo que quiero decirles no es desacreditar que se busquen formas de estar mejor, pero cuando estamos haciendo las cosas pensando que en algún momento vamos a llegar a la cura, la cura, la cura, se vuelve también un tipo de proceso obsesivo que no deja lugar a que yo pueda encontrar una manera de adaptarme a lo que sí estoy viviendo, ¿no? Y entonces en ese sentido se puede volver también algo muy patológico. Y eso es a lo que voy, ¿no? Todo esto, todas estas cosas, lo que no están permitiendo es que yo me adapte realmente a la enfermedad y pueda encontrar la pauta de lo que sí puedo hacer con mi enfermedad, ¿no? Entonces, los procesos de evitación o el estar constantemente en la evitación, eso es lo que va a generar, que yo no pueda encontrar una adecuada adaptación a mi proceso. Y para allá vamos a ir ahora sí un poquito más. Entonces, en el explicarles todo el asunto de la evitación, yo sé que van a decir, bueno, el tema de la plática no es evitación, pero es central, ¿no? ¿Por qué?
Porque a partir de que yo entienda qué es la evitación y cómo se ve la evitación, también voy a poder comprender que la contraparte de eso son los procesos de aceptación, que sí es el tema correcto de la plática, ¿no? Entonces, lo vemos en como en esta línea. Son procesos completamente opuestos y en la medida en la que yo me mueva hacia la aceptación, me estoy alejando de la evitación. Y eso implica que muchas veces decimos, es que ya no voy a evitar, ¿no? O ya voy a dejar ahora sí de evitar, pero es difícil también porque, les repito, son procesos como muy automáticos que nuestro cuerpo y nuestros hábitos van a repetir, pero que también podemos empezar a modular desde hacer otras cosas, ¿no? Dirigirnos y movernos hacia hacer otras cosas que sean importantes. Entonces, ¿qué cosa es en sí la aceptación? La aceptación básicamente la vamos a definir como la acción de permitir. Ese es algo que les señalé porque creo que es muy importante. Implica que yo permita la presencia de mis experiencias todas, las internas, las externas, es decir, desde lo que siento adentro de mí, como puede ser dolor, como puede ser taquicardia, como puede ser sudoración, como puede ser envidia, enojo, o felicidad o lo que sea, externas también, ¿no? Que si estoy en una situación que no me gusta, que si estoy en un evento que no me gusta, que si estoy en un evento que disfruto mucho, porque también, ¿no? Positivas y negativas, y que yo permita que eso suceda como tiene que suceder, centrándome en lo que me está pasando, ¿no? En este momento. Es decir, que si yo estoy experimentando dolor y sé que eso es desagradable para mí, pero no quiere decir que tengo que salir corriendo de este proceso o que no voy a experimentar este proceso. Y a eso se refiere básicamente la aceptación. Voy a tratar de ser un poquito más concreta. Entonces, la aceptación, esta es una slide que encontré en internet y me gustó y por eso se las quise poner, implicaría pasar del proceso de evitación, que es que si yo veo que está lloviendo y nomás veo que llueve y digo, ay, no me gusta a mí la lluvia, porque ahorita tiene que llover, siempre igual el día que yo tengo cosas que hacer llueve, ojalá no lloviera nunca. Ese es un proceso de evitación cognitivo, ¿no? Como estarme peleando con algo que de entrada pues nadie podemos controlar cuando llueve, ¿no? O sea, de todos los múltiples poderes que tenemos en esta vida, ese no es uno. Y esto es parte del proceso de aceptación y lo vamos a ver un poquito más hacia el final, pero implica también discriminar si yo puedo controlar algo de lo que está sucediendo, ¿no? Empezar a evaluar si este proceso que es, por ejemplo, la lluvia, yo no tengo ningún control, pero si me quejo y estoy en contra y estoy peleando, pues entonces estoy entrando en un proceso de evitación de cosas que generalmente no podemos resolver. Cuando yo tengo un proceso de aceptación, implicaría el decir que yo pueda evaluar o expresar, está lloviendo, pues sí, y ya, hasta ahí, sin entrar en toda la evaluación, el juicio, la queja, ¿no? El proceso en sí, que hace que se vuelva también desgastante, porque aunque yo me queje mucho y no me guste y esté en un proceso de inconformidad, pues eso no va a modificar absolutamente nada el hecho de que va a llover y va a llover hasta que se le dé la gana y cuando deje de llover, pues yo no voy a tener una decisión. Entonces, en ese proceso, lo que vamos a empezar a identificar es que implica tener una disposición, pues, una disposición para tener una postura abierta, para tener una postura consciente de que las cosas suceden, a mí me guste o no me guste, o me haga feliz o infeliz, o me agrade o me desagrade, y que eso es algo que yo no voy a tener control y que más bien lo que sí puedo decidir qué hacer es cómo voy a afrontar o cómo me voy a parar frente a esto que me está sucediendo o esto que está sucediendo, ¿de acuerdo? Y aquí quiero hacer una excepción muy importante que es, sí tenemos que considerar y tener muy claro que aunque se parecen, porque mm, luego no nos enseñan mucho a diferenciarlo, la aceptación no es una resignación, ¿no? Yo muchas veces he hablado con algunas personas y digo, vamos a trabajar los procesos de aceptación. Y dicen, bueno, sí, como resignarse. No, no como resignarse, porque no implica resignación. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque la resignación es un acto pasivo.
que implica pensar y actuar en función de ya no hay nada que yo pueda hacer con esto, ¿no? Muchas veces he recibido esta retroalimentación de, ay, es que entonces tú lo que quieres es que yo acepte que ya no puedo hacer nada con lo que me está pasando con mi enfermedad. Y yo digo, no, eso no es una aceptación, eso es resignarte. Y lo que no estamos buscando es que haya una resignación, porque hay muchas cosas que hacer. Lo que estamos buscando en el plan de la aceptación, que tenemos que considerar que es un proceso activo que va a implicar pensar y actuar con mis condiciones que puedo hacer. Y es súper diferente el decir no puedo hacer nada. Así puedo hacer, pero tengo que aceptar el proceso de la condición que estoy experimentando. Y a partir de ahí voy a poder tomar mejores decisiones. Entonces, esto es muy importante para mí que lo diferenciemos porque implica justo movernos de un papel de no puedo hacer a desde donde estoy que sí puedo hacer, ¿no? Y es mucho, muy importante que podamos considerar eso. Bien, entonces, ¿por dónde tenemos que empezar para poder fomentar el proceso de la aceptación? Y es un poquito lo que les decía hace rato, ¿no? Tenemos que reconocer que las experiencias que tenemos en nuestra vida, todas tienen elementos que nosotros no podemos modificar. ¿Cómo qué? Pues como nuestras emociones, o sea, todo lo que es privado, nuestras emociones, nuestros recuerdos, lo que nos estresa, nuestros comportamientos, la gran mayoría de esas cosas no las podemos controlar, no las podemos modificar, suceden en nuestro proceso mental y pues están ahí. No es como que nosotros decidamos activamente estar tristes o estar enojados o estar frustrados o sentir dolor, ¿no? Todo eso que sucede, pues no sucede, como sucede que llueve y yo no puedo hacer nada porque llueva o no llueva. Entonces, empezar a reconocer que gran parte de las cosas que vivimos no las controlamos ni las podemos modificar, es una parte muy importante de la aceptación. Incluido, y por ahí lo metí a propósito, las decisiones que las otras personas toman. Nosotros no podemos hacer nada para regular lo que otras personas hacen, ¿no? Entonces, entender que nosotros no tenemos esa injerencia nos va a empezar a ayudar a movernos al tema de la aceptación, ¿no? Y es esta parte, ¿no? No tenemos control, hay que aceptarlo, pero como con tranquilidad, ¿no? No con el estrés de, ah, no puedo controlar nada, no. No tenemos control porque nadie tiene control, porque tenemos que aprender a movernos en esa incertidumbre y en esa falta de control que tenemos del mundo y centrarnos en un proceso, yo diría, hasta un poco de humildad, de decir, pues es que muchas cosas de las que suceden, de las que me suceden a mí y de las que suceden en el mundo, yo no las puedo controlar. Pero así como no las puedo controlar, pues implica que dejo de buscar cómo hacer ese control, ¿no? Y dejo de luchar y dejo de pelearme con muchas cosas que están sucediendo. Entonces, este proceso de reconocer lo que no podemos modificar es como un primer paso muy importante. Y nos va a permitir identificar estos dos elementos, ¿no? El dolor como tal es un proceso natural. Es un proceso natural, es inevitable, es como parte de la vida, que no lo vamos a poder brincar, es natural, es espontáneo. Sí, para algunas personas es mucho más complicado que para otras, pero es algo que todas las personas experimentamos en algún punto de nuestra vida. Los intentos que hacemos por controlar o evitar que el dolor ocurra en nuestra vida, a eso le llamamos el sufrimiento. Por eso es que hablamos justo de estas diferencias, ¿no? Y que es distinto vivir dolor a vivir dolor y sufrimiento. Y lo que incluso las teorías budistas manejan de pronto es que es posible vivir la vida sin sufrimiento, pero no sin dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una parte de la vida de todas las personas. Y repito, no todas las personas lo viven al mismo nivel, pero sí es algo que nos va a suceder a todos. Entonces, en lo que nosotros podemos trabajar no es aquí, porque esto es algo que no podemos evitar, pero sí podemos trabajar acá, que implica cómo puedo soltar el querer controlar o evitar todo el tiempo el estar en un proceso que es doloroso. Y ese es un poco el foco, ¿no? Que podamos distinguir. Porque en términos generales,
cuando yo considero que el dolor puede ser eliminado, es decir, que va a haber un día en que yo no tenga ningún tipo de dolor, entonces ahí es en donde tengo el problema de control, ¿no? Si eso es factible, pues entonces voy a buscar todas las formas en las que esto suceda. Y resulta ser de nuevo una búsqueda infructífera que más que ayudarme me está generando muchos conflictos. Nos quedamos atorados en el asunto del control y entonces empezamos a querer controlar los pensamientos, las emociones, los recuerdos, los impulsos, mis sensaciones, lo que hace la gente, y entonces entramos en una dinámica de muchísima dificultad porque estamos todo el tiempo insertos en esta batalla de querer controlar, querer controlar, querer controlar todos los elementos que puedan detonar el dolor y dejamos de disfrutar también muchísimas cosas. Y además es una batalla que nunca se gana, ¿no? O sea, realmente, y siendo honestos, nunca vamos a ganar esa batalla porque es imposible que nosotros podamos controlar todos los eventos que son potenciadores, generadores de dolor, y más bien pues estamos esforzándonos y dirigiendo nuestra atención a un proceso que nunca nos va a dar un resultado positivo. Entonces, les voy a poner un ejemplo para ver si podemos aterrizar en algo más concreto. Vamos a pensar que, como la mayoría de ustedes seguramente lo experimentan, hay dolor en el cuerpo, ¿no? Despertamos un día y hay mucho dolor en el cuerpo. Y entonces, en un proceso de evitación, que es lo que vamos a revisar ahorita de manera más, en este momento vamos a revisar el proceso de evitación, yo podría pensar, no puede ser que sienta dolor de nuevo justamente hoy que tengo tantos pendientes, ¿no? Ya iniciamos en el proceso cognitivo con lo que no debería de estarme pasando. El proceso de evitación cognitiva se ve de esta forma. Y entonces puedo pensar, me tomaré una pastilla, aunque usualmente no me ayude mucho. De nuevo, la perseverancia. Voy a hacer otra cosa para evitar el dolor, que sé que no me sirve, pero lo voy a hacer de todas formas, porque igual en una de esas, ¿no? Estoy persistiendo en la evitación. En realidad casi nada me ayuda, siempre tengo este dolor. Pero no debería estar pensando en todo esto porque no me ayuda en nada. Si se dan cuenta, es un proceso cíclico que se va también metiendo en el tema de la catastrofización, que es un área importante dentro del dolor, y empezamos a generar este hilo de pensamiento que muy probablemente nos va a llevar a sentir tristeza, porque pues claro, si nada me ayuda y nunca estoy en una situación de bienestar, me siento triste como una respuesta natural y puedo también sentir desesperación porque las cosas que hago usualmente no me están funcionando. Ahora me siento tan mal y no debería de sentirme así todos los días, ¿no? Entonces, todo este proceso que estoy poniendo aquí, a donde me va a llevar, es que, por ende, y como resultado va a haber un incremento de dolor y además estoy sumando mi malestar emocional a ese proceso. Es un ciclo que se da de manera natural. Como conductas, o sea, es decir, una vez que yo tengo este proceso mental, puedo proceder de manera también como una respuesta de evitación a encerrarme, a recostarme, o bien tenemos del otro lado a personas que dicen, ay, me siento tan mal, entonces como no me quiero sentir tan mal, me voy a poner a limpiar toda la casa a ver si en eso me entretengo y se me olvida y ya no hago, y ya no estoy pensando en eso, ¿no? Entonces me pongo a hacer muchas cosas para no pensar en esto que me está sucediendo. Y si se dan cuenta, entonces lo que estamos echando a andar son estrategias de supresión, es decir, de no querer pensar, de invalidar esto que me está pasando, ¿no? Porque cuando yo digo, yo no debería estar pensando en esto, ahora me siento muy mal, no debería de estar en este proceso, estoy invalidando también mi propia experiencia y mi propia experiencia emocional, porque además digo, no me debería de sentir tan mal, no debería de estar en este proceso y todo se vuelve un poco este sistema de autocastigo, de crítica, de estar como en un estado en donde como que no es válido tampoco que yo me sienta mal, porque yo debería de estar bien, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todos estos elementos están muy cargados de ese proceso de evitación, de ese proceso de juicio que hacemos en contra de nosotros mismos, porque estamos teniendo una respuesta de la enfermedad como tal. Y un poquito lo que vamos o les voy a pedir ahorita es que hagamos un ejercicio muy chiquito en donde yo les digo, bueno, si la supresión del pensamiento o la supresión de lo que nos pasa o lo que vivimos fuera tan fácil de realizar, pues sería algo que pudiéramos hacer todos, ¿no?
Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde yo les voy a dar una indicación así muy breve, ¿no? Y la indicación es que en los próximos, ¿qué les gusta? 30 segundos, un minuto, que lo voy a cronometrar aquí. La indicación es solamente eso. Durante los siguientes 30 segundos, un minuto, yo me voy a quedar callada y ustedes lo único que tienen que hacer es no pensar en un pastel de chocolate, ¿vale? Voy a iniciar el cronómetro y les voy a avisar cuando termine el tiempo. Para poderles explicar, pues, que cuando nosotros le damos la instrucción a nuestra mente de no pienses en tal cosa, es muy difícil que realmente eso suceda, ¿no? A lo mejor el tiempo que les di no fue suficiente y ustedes podrán hacer el ejercicio después con lo que ustedes gusten, pero es muy complicado que eso realmente suceda, o sea, que podamos dejar de pensar en aquello que se nos está indicando, que se nos está evocando. Y usualmente más bien lo que sucede es que el pensamiento toma una forma como lo que le llamamos el fenómeno de la pelota bajo el agua. Si ustedes alguna vez han sumergido una pelota abajo del agua, se darán cuenta que en el momento en el que eso se suelta, rebota y rebota de manera mucho más fuerte y de manera como muy aparatosa, ¿no? Y eso sucede usualmente con los pensamientos. Cuando nosotros estamos tratando de suprimir un pensamiento, de evitar un pensamiento, puede ser que por un ratito lo logremos, pero al rato en algún momento, ¡pum!, sale, ¿no? Sale como disparado y se representa con mucha más fuerza. Entonces, cuando yo estoy dándole instrucciones a mi mente de no pienses en que te duele, no pienses en que estás triste, no pienses en que estás enojada, no pienses en que estás frustrada, no pienses, no pienses, no pienses, todos esos elementos se van como en el fenómeno de la pelota bajo el agua, ahí se quedan un ratito mientras los podemos contener, pero al rato van a rebotar y van a rebotar con esa intensidad, con esa fuerza, con esa representación. Y es por eso que es muy difícil para las personas salirse de estos elementos en donde se están sintiendo agobiadas, ¿no? Claramente nos estamos sintiendo agobiados, pero darle esta instrucción a nuestra mente pues no va a hacer que nosotros podamos dejar de sentir dolor o de pensar en nuestro dolor o de pensar en nuestra tristeza o de pensar en nuestra frustración. La instrucción correcta no puede ser no pienses en esto o no experimentes esto, porque lo que vamos a experimentar en la realidad es el rebote. Usualmente eso es lo que nos pasa, experimentamos el rebote y el rebote casi siempre viene, repito, con más fuerza y con más direccionalidad y con más foco, ¿no? Tenemos que, pues obviamente si esto rebota así, pues le tengo que poner atención, porque es un fenómeno que se está sucediendo en mi día a día. Entonces, bueno, voy a replantear el proceso, ¿no? Del ejemplo que les ponía. Si hay dolor en el cuerpo, pero yo quiero pasar al proceso de la aceptación, podría iniciar, por ejemplo, con un pensamiento del tipo siento dolor, claro, porque vivo con una condición que es dolorosa. Ni buena, ni mala, ni bonita, ni fea, ni horrible, ni hermosa. Así es. Esto es aceptar, implica hacer reflexiones realistas sobre las condiciones que estamos experimentando. Esto me enoja, sí, me desespera, me hace sentir triste, me hace sentir enojada, me hace sentir frustrada, me hace sentir de cualquier forma que ustedes puedan tener. Pero creo que vivir con esto es complicado y es normal que me sienta así a veces. Esto es la aceptación. El trabajo de la aceptación es poder permitirme decir, pues, si estoy así en esta condición y me enojo, es normal, porque pues nadie puede tolerar vivir así y ser feliz y todos los días brincar, ¿verdad? Entonces, hacer un espacio para mí, para validar que yo puedo tener este proceso que no es agradable, está generando ya en sí el momento de la aceptación. En la parte conductual puedo darme un tiempo para llorar, para sentir mi enojo, a lo mejor no quiero llorar, a lo mejor le quiero pegar a algo, o simplemente voy a estar así y enojada. Y después, una vez que pase el proceso de darme ese espacio, puedo hacer aquello que considero más importante en mi día, aún con el dolor.
Y esto es bien importante porque aún con dolor la gente puede hacer muchísimas cosas, ustedes hacen muchísimas cosas. Entonces, a pesar y aún con el dolor, ahora sí puedo empezar a discriminar qué puedo hacer por mí hoy de inicio, ¿no? Centrados en el autocuidado. ¿Qué puedo hacer por mí hoy que es un día difícil, que es un día, ya sea que porque tengo más dolor o porque tengo más situación emocional? Si necesito ayuda, puedo evaluar, necesito ayuda, ¿de quién necesito esa ayuda? A veces la podré tener, a veces no la podré tener. ¿Y cuáles son las cosas que me ayudan a estar a mí en mejores condiciones? ¿No? A partir de aquí puedo movilizar qué sí puedo hacer, ¿no? Y regresándonos, si se acuerdan, al asunto de la resignación, que es ya no puedo hacer nada, a la aceptación es qué puedo hacer con esto que me está pasando, con esta situación que no va a cambiar, con este día que está siendo complicado, qué puedo movilizar de mis recursos. Y entonces, si se dan cuenta ya en las conductas, estoy teniendo un fenómeno completamente diferente, porque estoy, por principio, validando lo que tengo, apoyándome, ¿no? Muchas veces buscamos el apoyo de fuera, pero la realidad es que el apoyo más rápido y el más inminente siempre es el que nosotros nos podemos brindar a nosotros mismos. Entonces, yo me apoyo, me doy chance de llorar, y después me puedo dar chance de respirar y a partir de ahí voy a poder hacer otras cosas. Puedo planear el día, puedo ejecutar acciones y ahora sí, ¿no? A lo mejor me tomo un medicamento sabiendo que no me va a quitar al 100, pero que me va a dar un alivio de 20-30%. Y con eso entonces ya puedo a lo mejor también aplicarme una compresa si es que es una zona específica, a lo mejor puedo descansar si es que el día me lo permite o yo me lo permito, o puedo salir a caminar porque sé que eso es algo que me ayuda a moverme, a iniciar, aunque sea despacito, aunque sea 10 minutos, aunque sea 15. Puedo preparar comida o puedo trabajar. Puedo decidir a partir de la aceptación de las circunstancias qué voy a hacer, que sea importante para mí y que pueda ejecutar, obviamente. Y en este punto, entonces, lo que vamos a encontrar, sí, es que va a haber poco o nulo incremento del dolor y el malestar emocional. ¿Por qué? Porque en las estrategias que estamos utilizando lo que vamos a ver es una validación de nuestro pensamiento y emoción y también una aceptación del proceso de enfermedad. Y en la aceptación del proceso de enfermedad ya quedamos que vamos a poder encontrar estrategias para la adaptación. Y eso es lo que estamos buscando en realidad, ¿no? Que haya un proceso de adaptación. Entonces, bueno, quise cerrar con esta frase. Mucha gente conoce esta frase porque la usan en AA, pero nosotros la utilizamos porque nos ayuda a ejemplificar de manera mucho más concreta qué es la aceptación, ¿no? Entonces, la frase dice, ¿no? Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y en esa sabiduría para reconocer la diferencia, si ustedes se dan cuenta, implica que yo evalúe qué de mi entorno puedo cambiar y como el asunto de tener una enfermedad crónica, la que sea, no la podemos cambiar. Esos son los elementos que hay que aceptar, ¿no? Lo que no puedo cambiar, no lo tengo que aceptar, pero aceptarlo lo va a hacer más manejable para mí. Entonces, aceptar lo que no puedo cambiar implica distinguir eso, ¿no? De preguntarme yo, ¿esto que estoy luchando y sufriendo y peleándome, lo puedo cambiar? ¿Realmente lo puedo cambiar? Tal vez no. Pero dentro de lo que sí puedo cambiar, entonces ahí vamos a buscar el valor o las estrategias de afrontamiento, como le queramos llamar, para hacer eso que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, dentro del problema de dolor, el que el dolor esté presente nunca lo podemos cambiar, lamentablemente, y sí lo digo así, muy lamentablemente, no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos cambiar muchas veces es la intensidad del dolor, ¿no? O sea, es decir, que disminuya y que se pueda eh, manejar. Y también las cosas que queremos hacer. Porque a lo mejor dentro de todo mi dolor, sí quiero salir al parque, sí quiero estar con mi familia, sí quiero compartir espacios con otras personas, sí quiero leer un libro, sí quiero hacerlo. O sea, me está costando trabajo y es muy complicado, pero lo quiero hacer. Porque también esas son las cosas que hacen que la vida sea en sí disfrutable, ¿no? Que querramos estar en este proceso. Eso es lo que realmente estamos buscando. Entonces, esto es como una pauta que nos va a poder
o que nos va a permitir empezar a engancharnos en estas actividades. Y bueno, por supuesto que dentro de los procesos de aceptación hay muchas cosas que se pueden hacer. Digo, esto es una charla como para introducirlos, ¿no? También un poquito que ustedes conozcan qué es lo que se hace, pero es un tema bastante amplio, hay muchos ejercicios que se pueden llevar a cabo. Y bueno, finalmente mi intención principal era que ustedes pudieran tener una visión de lo importante que puede llegar a ser trabajar en estos procesos, ¿vale? Em, este es mi correo institucional. A lo mejor ustedes ya lo tienen, si no, aquí se los dejo un segundo para que lo copien. Y bueno, pues para mí ha sido un placer de verdad el día de hoy compartir con ustedes esto. Espero haber podido ser clara y haber también permitido que ustedes pudieran tener un acercamiento amable. Bien, para terminar y para cerrar, quisiera agradecerle, maestra Galán, por esta plática, de verdad, no solamente para el auditorio, sino para las personas internas que escuchamos su charla. Muy bien, nos llevamos mucha información muy buena. Nada más agradecerle y agradecerle a todos y cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, por su permanencia y por su interés. Y pues bueno, los invitamos a seguirnos en las redes. Tenemos todavía algunos talleres que hemos preparado para ustedes de la siguiente semana o en 2 semanas, ¿no? Es la La siguiente. siguiente semana. Los invitamos con mucho cariño, los preparamos para ustedes. Así que, pues bueno, los dejo en este momento. Gracias, maestra Galán. Gracias, Daniela, por apoyarnos, en esta ocasión. Y pues bueno, buenas tardes y hasta luego.